A ver, decí conmigo fuerte, Jesús ganó. Buenísimo, pueden tomar su lugar. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y antes de leerles este versículo quiero contarles algo. La primera vez que me tocó predicar, no en un grupo, pero la primera vez que me tocó predicar en una masiva, era época navideña, me tocó hacer una masiva para los que nos vienen acompañando desde ese entonces. No sé si se recuerdan de Limit X, que era un grupo de africanos que cantaba música y estaba de moda Limit X. Entonces hicimos un evento, una obra, y estaban así, y parte de la obra era pintarnos de morenitos y salir bailando así puros africanos. Pero me tocó a mí dar la prédica, 11 años. Me tocó, y yo me recuerdo, ¿qué predica uno a los 11 años, por el amor de Dios? ¿Cómo prepara un bosquejo? Uno no sabe. Entonces estaba preparando mi bosquejo. Me recuerdo que Beto Arzú me ayudó a preparar el bosquejo y me dijo, de esto vas a hablar. Entonces tenía preparado mi bosquejo. Estaba el lugar y estaba lleno de papás, incluyendo mi papá y mi mamá. Entonces estaban ahí y solo salgo de una puerta porque me presentaron, y cuando voy caminando miro las personas y me abrazan los nervios y no me sueltan. Pero me pongo nervioso, pero hay nervios que vos notás en las personas, así como cuando se te va el aire y estás hablando sin aire porque estás nervioso, ¿sí? O hay nervios que se notan porque empezás a temblar así, mientras agarras el micrófono y tenés la mano así, como no sabes qué hacer. Pero yo no hice solo eso, escuchá el nivel de nervios, empiezo así, y empiezo a llorar de los nervios. Entonces yo pensé que iba a agarrar gracia delante de mi papá o algo así, como con permiso, mi hijo, acá te defiendo. Agarro el micrófono y yo empiezo a predicar porque mi hijo está muy nervioso. Pero volteo a ver a mi papá y mi papá me decía, seguí. Y yo con todos los nervios a seguir. Y el primer versículo que leo para esa masiva es este, Colosenses 2:13 al 15, y dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había en contra de nosotros. Y una criaturita de 11 años saca una hoja, no me acuerdo qué había en esa hoja, tal vez era una hoja reciclada en la casa que todos tenemos, que tienen de todo pero no sirve de nada, y agarro esa hoja y digo, este era el acta de los decretos que nos era contraria, y empiezo a decir, y vino Jesús y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y rompo el papel y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Decir conmigo otra vez fuerte, Jesús ganó. Y de esto se trata la serie. Y vamos a hablar de muchas victorias de Jesús y cómo nosotros podemos disfrutar la victoria de Jesús. Pero yo tengo que empezar con esta victoria que todos podemos disfrutar, esta victoria que gracias a Dios hoy podemos tener la vida eterna. Y esa victoria es cuando Jesús venció a la muerte en esa cruz y nos dio vida eterna a cada uno de nosotros. Y no solo vida eterna, una vida por la eternidad en el cielo, donde solo vamos a disfrutar la eternidad. Yo sí creo que Jesús nos dio una vida que podamos disfrutar acá en la tierra, una vida que podamos disfrutar alrededor de nuestras amistades, de nuestra familia, nuestro trabajo. Esa es la vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esas son las buenas noticias. Jesús, ¿qué? Ganó. Jesús ganó. Y hay veces que se nos olvida esa victoria, y hay veces que empezamos a pelear como que si todavía no tuviéramos esa victoria. Mi papá usa varias veces este ejemplo para comprender que nosotros somos más que vencedores. No sé si alguna vez han visto una pelea de box. Yo soy malo para ver las peleas de box. Yo soy malo para ver sangre o para ver un morete. Yo soy muy malo, ¿sí? Si yo miro que a mi esposa le pasa algo, paniqueo. Y en vez de ayudarla, como que ella está sufriendo porque yo estoy sufriendo con ella, porque no sé qué hacer, así sufro. En las peleas hay cantidad de billete. Sí, hay peleas que solo por pararse en el ring ya tienen $50 millones. Una cosa así exagerada. Y cuando gana la persona, ¿saben quién se disfruta ese dinero? La esposa. No el cuate que salió todo potranqueado de ahí, la esposa. Entonces hay un vencedor, pero hay una persona que es más que vencedora. Y con Jesús es parecido. Jesús venció y nosotros somos más que vencedores.
conocedores. Pero hay veces que nos alejamos de ese camino. Hay veces que se nos olvida que Jesús es la solución y empezamos a hacer otros caminos. Mira lo que dice Juan 14:5. Juan 14:6 dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús es el camino. Yo quiero que se te quede eso, porque por varios meses yo voy a estar con esta idea de Jesús es el camino, y vas a ver cómo va a crecer esto de Jesús es el camino. Pero muchas veces somos buenos para hacer caminos donde no hay caminos. Por ejemplo, ¿alguna vez has ido tarde a la universidad? Te agarra la tarde, salís en ese tráfico que está a las 7 de la mañana, que está en su máximo esplendor. Tenés que llegar porque tenés un parcial o tenés que entregar algo, ¿sí? Tu papá salió tarde y a perseguir el bus porque no te quiere ir a dejar hasta el colegio, ¿sí? Es como, la verdad, no traes hasta el colegio. Y entonces inventamos caminos donde no hay caminos. ¿Te has dado cuenta? Que hay mitad carretera, mitad banqueta. Y te da la tentación de meterte por esa mitad carretera, mitad banqueta, y solo una persona se mete y van un montón detrás de él, ¿verdad? Y a vos te saca de onda esa gente, excepto cuando vas en ese camino. Cuando vas en ese camino hasta bajás la ventana como que si no hiciste nada malo, sonreís y pedís vía, ¿verdad? Como que si no estás haciendo nada de malo. Y muchas veces nos pasa así con Jesús, con la victoria de Jesús. Empezamos a hacer caminos donde no hay caminos. Ahora nosotros no entendemos esto mucho como los judíos, pero un camino erróneo es la ley. Y mira lo que dice Gálatas 3:11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Me voy a saltar al 14, ahorita dice: y mediante Cristo Jesús, el versículo 14, Dios nos bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin que los creyentes pudiéramos recibir por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe, al Espíritu Santo que había prometido, ¿sí? Entonces acá dice, no quiero que se equivoquen, el camino no es la ley. El camino es Jesús. Quien te va a dar la victoria no es la ley, quien te va a dar la victoria es Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque ellos se querían cumplir o no cumplir una ley y estaban todos afanados de quién sí cumplía y quién no cumplía la ley. Ahora, nosotros no tenemos tantas leyes, al menos que vengas de una familia judía, pero hay veces que creamos leyes que no existen. Por ejemplo, tú le querés pedir algo a Dios y hoy tal vez veniste con una necesidad, veniste con una carga de lo que le querés pedir a Dios y no te sentís cómodo levantando las manos para pedirle algo a Dios si no has cantado tus 2 canciones rápido y tus 3 canciones lentas, ¿sí? Y entonces como no has cantado ese rápido, mejor si es de ese tipo la de Jesús, o en esta vida que es un poquito de reggaetón cristiano ahí para disimular cómo te quiebra la cadera y cómo tu cadera tiene hormigas, ¿sí? Y de ahí las lentas. Entonces como no te sentís que ya cumpliste con eso, entonces no le podés pedir a Dios. Porque en el Padre Nuestro, dice, nos enseña a pedir el pan de todos los días antes de pedir perdón por nuestras ofensas. Pero llega un momento donde confiamos más en nuestros métodos que en Cristo Jesús, o en nuestros métodos antes que la paternidad de Dios. Y es ahí donde no estamos parados en la victoria de Jesús. Es ahí donde no creemos que Jesús ganó, sino que lo que nosotros hacemos es necesario para ganar. Si me miran, entonces así sí gano. Lo que yo logre hacer, así gano. Y en vez de disfrutar la victoria de Jesús, estás peleando algo que Jesús ganó hace muchísimos años. Entonces no es la ley. Entonces, si no es la ley, ¿será que son mis obras? Y empieza todo este cuestionamiento de que ¿será si son mis obras? Y mira lo que dice Romanos 9:9. Dice, pues Dios había prometido: volveré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Está hablando del padre de la fe. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac cuando se casó con Rebeca. Ella dio a luz a mellizos. Sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudiera, escucha esto, por favor, escucha esto. Dice, antes que pudiera hacer algo bueno o algo malo, ¿sí?
antes de que se pudieran comportar, antes, solo el momento que tú naciste. Miren, yo todavía no tengo hijos, pero estaba hablando con una persona que, mamá por primera vez, y dice, tú no te puedes imaginar cuánto amas ya a ese bebé, y ese bebé no te ha hecho nada bueno o nada malo para que lo dejes de amar o para que lo ames más. Y es literal lo que la victoria de Jesús hace en nuestra vida. Tú recibís la adopción de Dios y Dios te ama porque sos su hijo antes de que hagas algo malo, antes de que hagas algo bueno. Pero pensamos que es por el comportamiento bueno o malo que Dios nos va a recibir. Pensamos que es por mis obras, y tus obras es otro camino que está incorrecto. Tú no vas a poder tener otra victoria si seguís pensando que la victoria va a venir por tus obras. Tiempo con Dios, pero entonces no me estás pidiendo que me conduzca bien. Por supuesto, te estoy pidiendo que tengas una buena conducta. Pablo dijo que tuviéramos una conducta honorable para que muchos más creyeran en el nombre de Jesús. Pero no es por tus buenas obras que Jesús te va a amar. No es por tus buenas obras que vas a obtener la victoria que Jesús ya obtuvo en esa cruz. Y es por eso que lo que enseñamos son buenas noticias, buenas nuevas, porque no es por lo malo o lo bueno que hagamos que tenemos la salvación. Es por Jesús que tenemos la salvación. Así que levanta tus manos al cielo y dice conmigo: Jesús, gracias por amarme antes que hiciera algo malo, antes que hiciera algo bueno. Tú ganaste. Amén. Jesús ganó. Y entonces esto me lleva al camino correcto. Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos. Dice, cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? Jesucristo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. No cuando pones la fe en tus leyes, no cuando pones la fe en tu conducta. Y ahorita te voy a explicar un poquito más qué es esa victoria. Dice, y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Me voy a ir hasta el 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, nuevamente. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. No por obedecer la ley. Yo no sé si a ti te pasaba que llegaba el momento de las notas, entrega de notas en el colegio o entrega de parciales en la U. Sí, algunos se fueron a primera o segunda convocatoria. Sí. ¿Cómo se llama después de primera o segunda convocatoria? Alguien sabe por ahí. Y llega ese momento de entregar notas. De hecho, yo me recuerdo que en mis tiempos, nunca pensé que iba a decir mis tiempos, pero ahora sí, en mis tiempos, si tenías buenas notas, podías llegar a un lugar, presentar tus buenas notas y te regalaban unos pececitos en una bolsa, unos mupis, creo yo que eran los pececitos más baratos que podían existir, que solo llegabas a tu casa y ya estaba flotando con la panza al revés. Presentar notas. Y yo no sé si ustedes, pero mis papás eran, depende de tus notas, depende de cómo te vamos a premiar. Y todas mis peticiones o muchas de mis peticiones se basaban, depende de mis notas o depende de mi comportamiento. Mi papá regresaba de viaje y abríamos la puerta y no me importaba cómo le había ido, si Dios lo había usado o no. Mi única pregunta era, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Mi hijo, pero fíjate que las noches de gloria. No, ¿qué me trajiste? Y después hablamos de eso, ¿qué me trajiste? Y papá le preguntaba siempre a mi mamá cómo se portaron. ¿Sí? ¿Y cómo se portaron ellos? Y depende de su respuesta si nos da el regalo o no. Depende de mis notas si me daba lo que le estaba pidiendo o no.
Entonces viene Dios acá y dice, no depende de sus notas, no depende de su comportamiento, depende de Cristo Jesús, que ya pagó el precio, ya venció, ya ganó. De eso depende que tú puedas ser justo. Entonces cuando Dios viene y mira nuestras notas, no mira las notas de Juan Diego, mira todas las notas de Cristo Jesús ahí. Ahora, ¿te imaginas qué le puede pedir Jesús a Dios? ¿Qué le puede pedir Jesús a Dios? Todo. ¿Será que Jesús le puede pedir que tu mamá ya sea completamente sana? ¿Será que Jesús le puede pedir a Dios que por fin te den esa plaza en el negocio que estás esperando? ¿Será que Jesús le puede pedir a Dios por ese capital con el que deseas invertir tanto? ¿Será que Jesús le puede pedir a Dios esas ideas creativas que estás? Si Jesús se las puede pedir a Dios, tú también se las puedes pedir a Dios, porque no depende de lo que estás haciendo, depende cuánto crees en el nombre de Jesús para tu vida. Y es por eso que depende nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, en Cristo Jesús, escucha esto, Jesús venció la muerte y por eso tú tienes vida eterna. Jesús dice que venció todas las dolencias y enfermedades. Eso quiere decir que si tú veniste pidiéndole a Dios por un milagro, tú también le puedes pedir eso, porque Jesús, ¿qué? Ganó. Y dice que Jesús llevó todas nuestras vergüenzas. Y tal vez tú venís con algo que te hace sentir avergonzado. Tal vez tú venís con algo que te hace cargar la frente debajo. Que tal vez todos te conocen por ese error que tenés. Y tenés estos complejos, tenés esas vergüenzas. Pero hoy podés levantar tu cara. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ganó. Y tal vez tú venís con un dolor en la pierna, un dolor con achaques, dicen algunos. Tal vez tú venís con esa necesidad de que ya no querés ver mal a tu papá en la casa, ya no querés ver mal a tu mamá en la casa, ya estás cansado de que esa enfermedad los consuma tanto. Pues hoy puedes levantar tus manos y pedir un milagro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ganó. Y la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Y tú tal vez venís con esa situación de que, ay, por favor, que ya me entreguen el bono 14, Dios mío. O mirás que la mayoría de discusiones en tu casa es porque hace falta un poco de recurso. Mirás que tu papá no le puede comprar ese regalo que tanto quiere tu mamá para el aniversario porque nos hace falta. Y tal vez tú no podés crecer en tu imaginación, en tu visión, en esa universidad, en esa carrera que tal vez solo está fuera de este país porque hace falta. Pero déjame decirte algo, hoy puedes empezar a creer por cada una de esas cosas otra vez. Puedes empezar a creer que Dios te va a proveer, porque Jesús ya ganó, venció en esa cruz, llevó nuestras dolencias para que hoy nosotros podamos ser sanos, llevó nuestras enfermedades para que nosotros podamos ser sanos, llevó la carga de nuestros pecados para que podamos tener la vida eterna, llevó nuestras vergüenzas para que podamos levantar la cabeza en alto, llevó todo para que nosotros hoy podamos decir: Jesús, si tú ganaste, yo también puedo ganar contigo. Y levantar tus manos al cielo y creer que todo lo que Jesús le puede pedir, tú lo puedes pedir en el nombre de Cristo Jesús y Dios te lo va a dar. Y muchas veces nuestra vida de fe no se ve tan fuerte porque seguimos acostumbrados a orar por una victoria y no a orar desde una victoria. Tú seguís orando por una victoria, pero hoy yo quiero que tu fe salga acá en alto, que tu fe crezca y que puedas empezar a orar desde una victoria. Jesús ganó y tú puedes disfrutar esa victoria en Cristo Jesús. Ya basta de orar como que si Dios no te quisiera dar un milagro. Ya basta de orar como que si Dios te quiere poner difícil la situación económica. Ya basta de orar como que si todavía Jesús no ha ganado en esa cruz.